Resuelve correctamente las situaciones problemáticas planteadas a continuación. Calcula el trabajo realizado por la fuerza que se ejerce sobre un objeto en las siguientes situaciones. En el punto A me dice: elevando verticalmente 2 metros un bloque de 4 kilogramos de masa con velocidad constante, considerando la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, entonces, como aquí vamos a elevar verticalmente, va a ser un trabajo resistente, porque el peso va a ser hacia abajo, ¿verdad? Y la fuerza voy a ejercer hacia arriba. Entonces se van a oponer y va a hacer el trabajo resistente. Entonces aplicamos nuestra ecuación en el punto, este sería para el punto A. En el punto A. Y trabajo es igual. En este caso vamos a considerar el peso, que sería en este caso el peso por la altura. O sea que esto sería, el peso es la masa por la gravedad por la altura, sería esto entonces. Y acá sería trabajo es igual a la masa, que me da que es de 4 kilogramos. Esto sería 4 por la gravedad, que me dice que utilicemos 10. O sea, aquí sería 10 y la altura de 2 metros. Entonces sería aquí 2 metros. Y esto hacemos la calculadora, entonces podemos hacerlo aquí mentalmente también. 4 por 10 me va a dar 40 y 40 por 2 me va a dar 80. Entonces le coloco un signo negativo. 80 joules sería este trabajo. Puedo considerarle valor absoluto también, pero para poder demostrar aquí que es un trabajo resistente. En el punto B me dice: arrastrando 5 metros un bloque de 50 kilogramos de masa situado sobre el suelo horizontalmente, haciendo sobre él una fuerza de 400 newton paralela al suelo. Entonces aquí va a ser el trabajo, va a ser igual a la fuerza por la variación de la distancia. Entonces aquí la fuerza es de 400 por la distancia que me dice 5 metros. Por tanto aquí sería por 5. Y esto debo de multiplicar. 4 por 5 me va a dar 20. Y 2 ceros más son 2000. Entonces esto sería 2000 joules. Sería el punto B. En el punto C me dice: empujando una pared con una fuerza de 300 newton durante 5 segundos sin conseguir moverla. Entonces en este caso el trabajo va a ser igual a 0. ¿Por qué va a ser igual a 0? Porque no existe desplazamiento. Entonces aquí la distancia o la variación de la distancia es 0. Por lo tanto el trabajo también tiene que ser 0. En el segundo, un bloque de 20 kilogramos es arrastrado mediante una cuerda que tira de él con una fuerza de 80 newton, tal y como se muestra en la figura. La fuerza de rozamiento Fr vale 60 newton. Calcula el trabajo realizado por cada una de las fuerzas representadas cuando el bloque se haya desplazado 10 metros. Entonces acá me da que tiene una masa de 20 kilogramos, una fuerza que es de 80, esto sería 80 newton, y la fuerza de rozamiento es de 60 newton. La distancia o lo que se desplazó en este caso sería de 10 metros. Entonces hallamos primeramente la primera pregunta, o sea que pide el trabajo de la fuerza. Entonces esto sería la fuerza por la variación de la distancia. El trabajo va a ser igual a la fuerza, que en este caso sería 80 newton, por la distancia, que es de 10
metros. Esto entonces 80 por 10 me va a dar 800 Joule. Este sería entonces el primer punto. Después me pide el trabajo de la fuerza de rozamiento. El trabajo de la fuerza de rozamiento entonces va a ser igual a la fuerza de rozamiento por la variación de la distancia. Podemos considerarle también por el coseno de 180 grados. ¿Por qué 180 grados? Porque el movimiento es en este sentido y la fuerza de rozamiento es acá en sentido contrario. Entonces hay un ángulo de 180 grados. Entonces reemplazamos esto. La fuerza de rozamiento tiene un valor de 60 newton por la distancia que es de 10 metros por el coseno de 180 grados. Esto entonces lo hacemos en la calculadora. 60 por 10 por coseno de 180 grados. Esto es igual y me da menos 600. Ahí vemos que es un trabajo resistente. Entonces aquí me va a dar menos 600 Joule. Esto sería el trabajo de la fuerza de rozamiento. El tercero, un coche de 1000 kilogramos frena con una fuerza de 9000 newton, deteniéndose en 50 metros. Halla el trabajo que realiza dicha fuerza de frenado, el trabajo realizado por la fuerza peso del coche. Entonces aquí me da una masa que es de 1000. Esto me va a dar 1000 kilogramos. Y la fuerza es de 9000 newton. La distancia es de 50 metros. Entonces lo que me pide es el trabajo que realiza cuando está frenando. Entonces aquí sería el trabajo va a ser igual a la fuerza por la variación de la distancia por el coseno de 180 grados, que él va a ir frenando y va a oponerse también. Entonces el trabajo sería la fuerza, que es de 9000 newton por la distancia, que es de 50 metros por el coseno de 180 grados. Por lo tanto aquí el trabajo va a ser igual, lo calculo, 9000 por 50 por coseno de 180 grados. Esto va a ser igual a menos 450.000. Entonces aquí sería menos 450.000 Joule. Esto sería entonces el trabajo de la fuerza de frenado. Después me dice el trabajo realizado por la fuerza peso del coche. En este caso la fuerza peso va a ser hacia abajo y aquí forman un ángulo de 90 grados con la horizontal. En ese caso el trabajo va a ser igual a 0, porque vamos a utilizar aquí en vez de coseno de 180 coseno de 90, y si nosotros hacemos en la calculadora coseno de 90 nos va a dar 0, y todo número multiplicado por 0 me tiene que dar como resultado 0 también. Por eso aquí sería 0, porque forma un ángulo de 90. La fuerza con el desplazamiento. Determina el trabajo realizado por una fuerza de 200 newton en un desplazamiento de 8 metros en los siguientes casos. En el punto A me pide la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 30 grados. Por lo tanto, aquí en el punto A sería el punto A, entonces
Nuestra ecuación trabajo es igual a la fuerza por la variación de la distancia por el coseno de 30 grados. Entonces, trabajo es igual a la fuerza, que es de 200 newton por la distancia, que es de 8 metros, por el coseno de 30 grados. Esto lo hacemos en la calculadora, entonces 200 por 8 por el coseno de 30 grados. Esto es igual y me sale 1385,64. Entonces anotamos esto: 1385,64 Joule. En el punto B me dice la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 60 grados. Entonces hacemos lo mismo. Trabajo es igual a la fuerza por la variación de la distancia por el coseno de 60 grados. Entonces trabajo va a ser igual a la fuerza, que es de 200 newton, por la distancia, que es de 8 metros, y el ángulo de 60 grados. Esto lo resolvemos en la calculadora. 200 por 8 por el coseno de 60 grados. Esto me da un valor de 800. Entonces esto sería 800 joule aquí. 800 joule. En el punto C me dice la fuerza y el desplazamiento por un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando forma 90 va a salir 0, pero vamos a comprobar eso. Trabajo va a ser igual entonces a la fuerza por la variación de la distancia por el coseno de 90 grados. Entonces, trabajo va a ser igual a 200 newton por 8 metros por el coseno de 90 grados. Trabajo va a ser igual 200 por 8 por coseno de 90 grados. Es igual y me da 0. Por lo tanto, aquí sería 0. En el punto D, me pide la fuerza y desplazamiento forman un ángulo de 120 grados. Entonces sería trabajo es igual a la fuerza por la variación de la distancia. Un poquito. Por el coseno de 120 grados. Entonces trabajo va a ser igual a la fuerza, que es de 200 newton, por la distancia, que es de 8 metros, por el coseno de 120 grados. Entonces el trabajo va a ser igual 200 por 8 por coseno de 120 grados. Me da un valor de menos 800. Es un trabajo resistente, entonces acá sería menos 800 joule. En el punto E, me dice la fuerza y desplazamiento forman un ángulo de 180 grados. O sea que el trabajo en este caso sería igual a la fuerza por la variación de la distancia por coseno de 180 grados. Reemplazamos.
la fuerza es de 200 por la distancia que es de 8. Entonces Newton, esto es 8 metros por coseno de 180 grados. Entonces hallamos el trabajo 200 por 8 por coseno de 180 grados. Menos 1600. Un trabajo resistente también. Menos 1600 Joule. Bueno, aquí me dice, halla el trabajo efectuado por la fuerza variable que se muestra en el gráfico. Aquí hay que hacer por el área. El área es numéricamente igual al trabajo. Entonces, aquí hay una figura. Entonces, vamos a ponerlo esto 1. Acá hay otra figura. Ponerlo 2, 3. Y aquí podemos agarrar todo junto esto, que sería 4. Esto es un trapecio. El primero es un trapecio, el segundo es un triángulo, el tercero también es un triángulo y aquí también es un trapecio recto. Entonces 4 veces debo hallar el área. Entonces hallamos primeramente el área 1. Entonces aquí vamos a poner área 1. Como es un trapecio, debe ser base mayor más base menor por la altura sobre 2. Entonces aquí sobre 2. Entonces hallamos el área. El área 1 sería la base mayor, sería esta parte, o sea que sería de 5. O sea aquí serían, este sería 5 más la base menor, y que sería esta parte que sería 2. O sea aquí más 2. Y por la altura sería esta parte que sería de 1. O sea aquí por 1. Y esto sobre 2. Entonces aquí sobre 2. El área 1 entonces va a ser igual. Aquí sumamos 5 más 2 son 7. 7 por 1 va a dar 7 y 7 dividido 2 es 3,5. Entonces esto sería 3,5. Pero esto lo vamos a cambiar por el trabajo. Trabajo 1 va a poner entonces sería 3,5 Joule. Estas están unidades de área. Entonces esto sería el primer punto. Ahora hacemos el área 2. El área 2 es un triángulo, entonces sería base por altura sobre 2. Entonces aquí sobre 2. Aquí sobre 2. Y reemplazamos. El área 2 va a ser igual a la base, que en este caso nuevamente sería 5. O indistintamente podemos tomarlo, ¿verdad? O tomar la base como este, que sería de este punto hasta este punto. Hay que restar 3 menos 1 me va a dar 2 aquí. Entonces puedo poner aquí 2 por 5 esta parte sobre 2. Entonces aquí sobre 2, el 2 con el 2 podemos eliminar. El área 2 me va a dar un valor de 5. Entonces el trabajo 2 va a ser igual a 5 Joule. Después el área 3. El área 3 vemos que nuevamente es un triángulo, o sea que voy a utilizar la misma ecuación, base por altura sobre 2. Entonces aquí debo de restar este 5, acá hay un 5 y acá hay un 3. Esto debo de restar para saber cuánto es. Aquí 5 menos 3 son 2, o sea que 2 voy a utilizar aquí. En esta parte va a ser entonces 2 por la altura, que es esta parte, sería menos 2. O sea acá menos 2.
Esto es una multiplicación aquí. Todo esto sobre 2. Eliminamos esto. Y el área 3 me va a dar un valor de menos 2. O sea que aquí sería el trabajo 3 menos 2 Joule. Después, aquí nuevamente es un trapecio. Sería el área 4. Utilizamos la misma ecuación, que es base mayor más base menor por altura. Todo esto sobre 2. Entonces el área 4 va a ser igual a la base que debo de restar este 9 con este 5 para saber cuánto sobra acá. 9 menos 5 me va a dar 4. O sea que aquí voy a utilizar 4 más la base menor, que es esta parte de aquí, de este punto hasta este punto. O sea que voy a restar 9 con 6 para saber cuánto es. 9 menos 6 me va a dar 3. O sea que aquí voy a utilizar 3. Y la altura sería, esta sería la altura, que sería 2 en este caso. Entonces aquí por 2. Todo esto sobre 2. 2 con 2 puedo eliminar. Entonces 4 más 3 me va a dar 7. Área 4 entonces es 7. El trabajo 4 sería 7 Joule. Ahora debo de hallar el trabajo total. El trabajo total entonces va a ser igual al área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4. O sea que el trabajo total aquí sería entonces 3,5 más 5 menos 2, porque el trabajo 3 salió menos 2, más 7, y eso lo resuelvo. 3,5 más 5 menos 2 más 7 me da un valor de 13,5. Por lo tanto aquí esto sería 13,5 Joule.